una vez más llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¡Qué miedo! Que Oyaga nos pille confesados. Bienvenidos a Contraperiodismo Matrix, el fin del Borrego Matrix. Amigos, vamos a hablar de una fantástica historia de reptilianos, una historia clásica de conspiración, que además no es conocido. Nosotros hemos dado montones de exclusivas de reptilianos, entrevistas, gente que los ha visto, una psicóloga española que decía que los veía como en la serie de Ellos Viven. Bueno, montones, ¿no? Y normalmente la versión que se da es la de Divo Pesetero David Icke, que es un pesetero, ¿no? Es un tío que solo busca el dinero. De hecho, cuando vino a España, su representante me contactó a mí. Ahí era el 2012, por ahí no me acuerdo el año exactamente, para dar una conferencia para que le hiciera publicidad, ¿no? Y yo se la hice y le dije, pero bueno, que me dé una entrevista. Él no daba entrevistas, por lo menos que me conteste 4 preguntas, o solo le puse 4 preguntas, ¿no? Y me dijo que sí, pero me engañaron. Luego no hubo ni entrevista ni nada. Luego la entrevista había que pagarla. Es un pesetero, ¿no? Y es la versión falsa de los reptilianos. Pero existe mucha información que la gente desconoce. Y por supuesto los conspirratas, los que siguen todas estas conspiraciones, pero ellos reciben la desinformación, ¿no? La información real es alucinante. Es una película. Es de la película V. De hecho, vamos a hablar de Paul Benevich, ¿no? Que no es conocido. Le difundimos aquí porque nosotros damos información real, periodística, de investigación, ¿no? Que parece de película. De hecho, se dice que la serie V se basó en informaciones de Paul Benevich y alguno de estos, ¿no? ¿Quién era Paul Benevich? Era un físico de Estados Unidos y también tenía una empresa que vendía productos electrónicos, era investigador, en principio, pues un físico, ¿no? Pero con estudios. Me refiero a que no era un colgado que investigaba ovnis. Él no empezó así, investigando ovnis. Acabó, pero no empezó así, ¿no? Hemos hecho ya más vídeos sobre la base de Dulce, en Nuevo México, ¿no? Una base secreta con distintos pisos. Es un vídeo que tiene muchas visitas, más de 1 millón. Y hay cosas que no contamos, ¿no? Porque, bueno, no da tiempo a contar toda la información, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a añadir información chocante, real, bastante desconocida, porque ya digo, en los mentideros conspirratas se vende pues la película de Divo Pesetero Icke, que además él vende las noticias. Tienes que pagarle porque te dé noticias, pues si no lo sabéis. Y tiene un jefe financiero y tal. Hasta un jefe financiero. Imagínate tú qué conspiranoico antisistema, ¿no? John Peters, me viene a la cabeza el nombre, ¿no? De hecho, una MK Ultra, Arizona Builder, no es el nombre real, pero es como era conocida, ¿no? Divo Pesetero Icke la entrevistó, ¿no? Y ella dijo que era un estafador, que le dijo que se quitara las gafas, que era un bruto, que tenía un gato y en un sofá, y al sentarse al gato le dio un golpe, que era un manipulador, dijo una de las MK Ultra famosas, bastante famosas, ¿no? Dentro de este mundillo, ¿no? Pero entonces, los reptilianos existen. No son los de Divo Pesetero Icke. Todo lo que te dice Divo Pesetero Icke es desinformación. Existen, están en bases, están en sitios inhóspitos, ¿no? En lagos, bases bajo lagos, lago Baikal. El caso de Yaldov fue un caso de un ataque de reptilianos a unos expedicioneros que iban ahí por Siberia, ¿no? Y los reptilianos los ve mucha gente. Lo que pasa es que no se cuenta. Algún periodista antisistema como yo puedo contarlo, pero normalmente no se cuenta, ¿no?
A mí me han contado historias que en Estados Unidos de uno de que un reptiliano pues le daba golpes en la puerta de la casa y él no quería salir. Chicas que han visto reptilianos en discotecas en Estados Unidos, ¿no? Otra chica me contó en el Row, en una discoteca famosa de Barcelona. Bueno, se ven, ¿no? Otro chico nos contó una historia muy rara también en una discoteca de Levante, creo que era de Castellón, me parece recordar, que dice que en la discoteca vio unos tíos normales, unas chicas muy guapas, pero que de repente sacaban una lengua bífida, ¿no? No estaba borracho, ¿no? Pero hay más, ¿no? A veces estos reptilianos viven en pantanos, sobre todo en pantanos, sitios muy inhóspitos, bosques, y a veces atacan a gente que pasa por ahí. Uno de estos es conocido como el monstruo de Bishopville, ¿no? En Carolina del Sur, ¿no? Y esto, un tío, un chavalito, dijo que se le estaba conduciendo, el coche se le paró, estaba cambiando una rueda y vio un tío, un monstruo con escamas, ojos rojos, alto, unos 2 metros, tampoco es que fuera muy alto, ¿no? Y que le empezó a atacar. Le empezó a atacar y el tío se metió en el coche, salió corriendo y vivió para contarlo, ¿no? Y luego gente de la zona contaba lo mismo, ¿no? Pues que hay un pantano cerca, por cierto, pues que veían pues como un reptiliano que aparecía por ahí, a veces molestaba a la gente o les intentaba atacar, gente que desaparecía, ¿no? Después decían que era historia de desinformación, pero en 2011 hubo otro caso de testigos que le vieron. Entonces, cuando hay tantos casos, es porque está pasando algo, ¿no? Bueno, a lo que vamos, que los reptilianos están solos, en pareja, emparejados, en bases secretas, en planetas, en planos. Los reptilianos, como hemos dicho 1000 veces, son los demonios de toda la vida, los demonios verdes, con cuernos, ¿no? Que te llevaban al infierno. El infierno es una base secreta bajo tierra, ¿no? Y donde te hacen abducciones, te clonan, te ponen un chip. Los grises, hemos dicho muchas veces, trabajan para ellos, son la tropa que hace los secuestros, que te duermen, con silbidos, te dan unas ondas y te duermen, te pillan en la nave y te llevan a la base secreta, ¿no? Historias de Ken Bakian hemos contado también, que es el que cuenta las abducciones reptilianas más conocidas, te hacen MK Ultra, es decir, que es muy complejo, ¿no? Pero bueno. Luego está la historia de Dulce, ¿no? Que ahí diferentes autores dicen que hubo guerras entre grises, aliens, entre militares, que algunos militares contaron la verdad. Uno se llamaba Thomas Castello, supuestamente era guarda, ¿no? Y dijo lo que estamos diciendo, que había bases militares en Dulce que tenían laboratorios de reptilianos y grises y que trabajaban en cooperación con el gobierno y que hacían secuestros, secuestraban niños, los llevaban a la base, experimentos híbridos, bueno, más o menos lo que decía Ken Bakeman y lo que han dicho muchos, ¿no? Entonces ahí vamos a la historia de Paul Benevich, ¿no? Pues ya digo, este era un físico y que se fue a vivir cerca de una base militar que está por ahí, por Dulce, ¿no? Hay una base militar que se llama Kirtland y pues a lo lejos, porque era una zona obviamente restringida, pues ya empezó a mosquearse, ¿no? Venga a ver luces, pa' aquí, pa' allá, entrar, salir, naves, ovnis. Él tenía aparatos, entonces, de radiotransmisión y empezó con antenas para ver si podía oír algo de ondas, no sé, algo, ¿no? Y entonces él dice que captaba conversaciones de servicios secretos, de extraterrestres. Es decir, que hablaban en extraterrestre. No sabemos qué es lo que era, pero él decía que captó comunicaciones entre extraterrestres. Thomas Castello también escribió un libro que se llama Los papeles de Dulce, ¿no? Y también contó cosas de estas, ¿no? Entonces, él empezó a investigar, el Paul Benevich.
y fue a la base, incluso le dijo al mayor de la base, se entrevistó, inocente de él, ¿eh? Vais a ver cómo acaba la historia. A ver si lo adivináis. Un bote de vaselina al que lo adivine cómo acaba la historia. Habló con el mayor y el mayor fingió que le hizo caso, pero obviamente ahí empezaron los problemas de este hombre. Y no, ya te digo, no era un loco porque le hicieron entrevistas locales, escribió libros, hay fotos, existe realmente. Incluso se dice que la película de V se basa en informaciones como las de él, como las de Tomás Castello. Y hay algún autor más que habla de estas bases secretas, pero que no son conocidos. Por eso te digo, esto es importante porque cuando no es muy conocido es cuando es verdad. Y cuando lo cuentan varios, no solo lo cuenta uno. Hay otro que se llama Phil Schneider, un ingeniero que también dice que hay unas perforaciones ahí en Dulce, que entraron en una estancia y había reptilianos, grises altos, no reptilianos, grises altos, y que empezaron a disparar. También habla de que hubo guerras entre ellos y entre militares, hemos contado en otro vídeo, ¿no? Otro muy famoso, Bill Cooper, y muerto, Schneider muerto, Tomás Castello muerto, Ken Bachman muerto, desaparecido, todos desaparecen. Paul Benevich contactó con otra señora que al conocer sus historias se acercó a él y se llamaba Myrna Hansen y le dijo que es que ella tenía sueños, experiencias, en lo de siempre, ¿no? Que parece un sueño, pero que la habían abducido y que le habían metido un chip, contaba la tía. Y que había una conspiración de reptilianos. Entonces con el Benevich le llevaron a psicólogos, empezaron a hacer las hipnosis y la tía en hipnosis, en regresiones, empezó a contar muchas cosas de la base de Dulce. Dicen también que la historia también de la base de Dulce se empezó por Paul Benevich y Myrna Hansen. Y empezó a decir que la abdujeron, la historia de siempre, te duermen, estás donde estás, te duermen, oyes un pitido, pum, te meten en una nave, te llevan a la base, te llevan a un laboratorio, tienen experiencias sexuales, hibridaciones, te pillan tejidos, te sacan sangre, y ella dice que le implantaron un chip. Pero esto es hace muchos años, estamos hablando de los 90, cuando no se hablaba de esto. No se hablaba de reptilianos, no había internet como ahora, ¿no? Pero estos ya estaban contando esto. Pero bueno, hay más alucinante. Empezaron a trabajar en colaboración Myrna Hansen. Myrna Hansen también tenía hijos y también contaban pues que como que habían visto reptilianos, que era verdad lo que contaba la madre, y ahí empezaron a tener problemas todos, el Paul Benevich, la Myrna Hansen, los hijos, ataques, empezaron a desacreditarlos, dicen que los servicios secretos de la base de Kirtland, que estaba al lado, para que toda esta información pues no fuera más. De hecho, él acabó en un psiquiátrico, le metieron en un psiquiátrico, le hicieron MKUltra y acabó sintiéndose perseguido de reptilianos, de militares, pero bueno, inicialmente, ya digo, era un físico, tenía una empresa, vendía productos, justo en la zona esta de Dulce, y es, ya he dicho, como empezó a investigar todos estos misterios, ¿no? Y el hecho de que acabe mal, o te metan en un manicomio, típico a los MKUltra, ¿no? Te silencien, desaparezcas, ¿no? Ken Bachman desapareció, Sue desapareció, Tomás Costello, guarda de Dulce, desapareció. Todos los que dicen esto, que hay bases con laboratorios, con clonaciones, en algunos pisos están llenos de niños preparados para secuestros, para rituales, para hibridaciones, para dárselos a los Illuminati. Y lo que decía Paul Benevich es que había un plan de los reptilianos que era instaurar un nuevo orden mundial e implantar un chip en la humanidad. Pero hace muchos años decía esto, cuando nadie hablaba de esto. Y antes de David Icke, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien descubre la verdad, pues te silencian.
no se puede hablar. Los reptilianos se ven en todo el mundo. Ya digo, el monstruo de Bishopville es un reptiliano con escamas, ojos rojos. Hay reptilianos hay historias, leyendas de reptilianos en Sudamérica, en Perú, estatuas de reptilianos, leyendas, mitologías, lo hemos contado muchas veces. Serpientes humanoides en la India, los nagas, bueno, eso lo hemos contado también en múltiples vídeos, ¿no? Incluso conté en un vídeo también muy famoso, de muchas visitas, exclusiva mía, unos estudiantes mexicanos que en Puebla, en el Popo, vieron un reptiliano que bajaba por ahí, por el Popo, y bueno, se quedaron alucinados, salieron corriendo. E incluso yo conozco gente de por ahí, y uno de ellos era cámara y me dijo, pues vamos a hacer un documental, vamos a grabar, Y me dijo al final que íbamos a hacerlo, ¿no? Y al final, pues nada, que no... Le digo, ¿ya has grabado? Y no me contestaba. Y me dijo, bueno, ¿sabes lo que ha pasado? Que ha venido la policía a mi casa, me han quitado el ordenador, luego me ha pasado esto, lo otro, mil problemas. Es decir, que al final no hicimos el documental. O el que me contó la historia de los reptilianos del Amazonas era un militar uruguayo. Historia que me la confirmó un militar mexicano que lo vio en vídeos, ¿no? Me dijo que era verdad, pero que había que cambiar algunas cosas. Pues este militar me dijo que fueron a su casa y le habían requisado el ordenador también. Lo que estoy diciendo es cierto, en Facebook. Por eso igual me quitaron Facebook. Yo tenía muchísima información ahí. Es decir, que el que me contó la historia, un militar uruguayo de los reptilianos del Amazonas, historia que me han copiado ahí, vídeos que tienen millones, cuando la sacan en otras cuentas tienen millones, en la mía no. Pues que unos militares también estaban en cuevas ahí en el Amazonas y que vieron también cuevas con reptilianos que tenían niños en jaulas, híbridos en jaulas, y que hubo ahí como una lucha también entre ellos, ¿no? Reptilianos del Amazonas, buscando por ahí si queréis ver el vídeo, ¿no? Entonces el Paul Benevich no le conoce ni el tato, no le conoce ni Dios. Mirna Hansen tampoco. Los ocultan. Empezaron a tener muchísimos problemas económicos. Benedict dijo que nos están intentando volver loco, que ha intentado volver loca a Mirna Hansen, la mujer que le hicieron hipnosis y que decía que la habían secuestrado y que le habían puesto un chip. Entonces todo esto cuadra, son pruebas, son autores, algunos como Bill Cooper también le mataron. Habló de algunas conspiraciones ahí hacia el 2000, ¡pum! Phil Schneider, muerto. Thomas Costello, Ken Bachman. Yo cuento muchas de estas historias. A mí me hacen muchas cosas, ¿no? Pero no consiguen callarme tampoco, ¿no? Pero bueno, te hacen Shadowban, Baneo a la sombra, y se trata de que no llegue esta información y que solo llegue la desinformación, lo de DBI, que es un pesetero. Además, tiene una fundación, la Fundación Libertad, que le donó hasta a los Rockefeller. Sacamos también eso en otro vídeo, ¿no? Entonces, a lo que vamos. En la actualidad, los reptilianos siguen por ahí, como la serie V. Bases secretas, naves, supertecnología, tiene tecnología de hipnosis, tecnología, todo esto lo dijo Benevich, tecnología de control mental. El control mental se basa es una especie de vudú, es como una posesión demoníaca. De hecho, una que hizo control mental le dijeron que dibujara el monstruo que le tenía controlado y dibujó ojos reptilianos, ¿no? Arizona Wilder, la que he dicho al principio que le hizo una entrevista Divo Pesetero Ike, también decía que había reptilianos y que les hacían como ataques reptilianos, las comían el coco reptilianos, también es de las que habla de reptiliano, ¿no? Por eso se dejó entrevistar con Divo Pesetero Ike, ¿no? La conspiración sigue, el mundo sigue, cada vez ves que es más real, más distópico todo, lo del chip es real, no quiere el genial Elon Musk ponerte un chip, no hace experimentos con monos, ¿no? Y todo lo que está pasando al final de la era de Kali Yuga, los seres regresivos están ahí, los reptilianos son unos de ellos, los otros son alien búhos, trabajan en colaboración, y los grises son como la tropa, los currantes, ¿no?
como en Destino Júpiter, como hemos dicho muchas veces, aparecen búhos, reptilianos, grises, Anunnakis, ¿no? La gente dice, es el blog del Dr. Matrix. Totalmente. Es que el Dr. Matrix, todo lo que dice el Dr. Matrix es verdad. Como podéis comprobar. Entonces, amigos, hay más pruebas de la conspiración reptiliana. No es una paranoia, ha desaparecido mucha gente que ha hablado de ella. Algunos eran grandes investigadores como Bill Cooper, ingenieros, Phil Schneider, físicos como Paul Benedict. Esta es la historia de Paul Benedict y de Myrna Hansen, su amiga, y los dos corroboran 100% las informaciones que siempre he dado de conspiración reptiliana mundial. Amigos, hasta el próximo programa con más información alucinante. Chao. Por las 200.000 naves de Rimbel. Todo lo que dice Luis Carlos Campos es verdad. Todo. Todo lo que dice el doctor Alcagata es verdad. Todo. Chinga su madre, el doctor Matrix. El doctor Matrix.